Esta es la sesión de preguntas y respuestas. Esta va a ser la transmisión en vivo, donde vamos a estar ampliando lo que vimos en las pasadas conferencias en línea. Les cuento un poquito de qué se trata esto. Hace un par de semanas estuvimos dando una serie de conferencias en línea sobre diferentes temas de levantamientos con drones, dentro de los cuales abarcamos cuáles son los 7 puntos más importantes para realizar una correcta planeación de vuelo fotogramétrico con dron. Vimos también cuáles son los productos que se pueden generar a través de estos levantamientos y cuál es la precisión que puedo llegar a alcanzar. También estuvimos por ahí analizando la normativa de drones en México. Y pues en aquel momento nos fue imposible dar respuesta a todas sus preguntas. Es por eso que hemos hecho esta sesión en vivo, para poder ampliar las respuestas y que no quede ninguna duda de aquella cuestión. Muy bien, me presento rápidamente para todos aquellos que posiblemente no estuvieron asistiendo a las conferencias en línea. Mi nombre es Elena García Ruiz, soy ingeniera en geomática por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tengo una maestría en geociencias, durante la cual estuve haciendo una pequeña estancia de investigación en Alemania, en Berlín, y actualmente soy catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y desde hace ya 5 años fundé Geodrones Ingeniería y Consultoría junto con otros 2 socios, y pues ya tenemos un rato en esta cuestión, ¿no? Ya varios proyectos realizados en diferentes sectores como minería, construcción, agricultura. Y hemos capacitado también a diferentes universidades, empresas privadas, también hemos capacitado a sectores de gobierno, a catastros municipales, por ejemplo, entre otras cosas. Ya tenemos más de 200 egresados del curso y diferentes proyectos realizados. En fin, el punto es que ahora que ya somos un poco más, les voy diciendo, esta es la parte extendida de las preguntas que hicimos durante las conferencias. La verdad es que surgieron muchas dudas por ahí. La mayoría de ustedes, bueno, más bien dicho, era como un 50% de personas que ya habían realizado levantamientos y el otro 50% que todavía estaba a punto de comenzar. Entonces yo espero que estos sean como los tips máximos, que sean de mucha utilidad, que ustedes se los lleven para poder aplicarlos y que les sirva a ustedes cuando realizan los levantamientos. ¿Sí? Entonces estos van a ser como tips súper importantes para realizar levantamientos fotogramétricos con drones de manera profesional. Hay que recordar que todo esto de los levantamientos es un proceso de varias fases, y cada fase tiene su grado de complejidad y de especialización que requiere, desde la colocación de los puntos de control terrestre, el levantamiento del dron tal cual, y el procesamiento de toda esta información en software especializado. Entonces, si yo no realizo un proceso completo de la manera adecuada, pues voy a tener resultados inadecuados, ya sea que me equivoque en el levantamiento de los puntos o en el levantamiento con el dron, o precisamente en el procesamiento en software. Entonces deben tener en cuenta que es un proceso complejo y bastante largo, ¿no? Normalmente no es nada más volar el dron, regresarlo y ya estar listo, sino que toma cierto tiempo y toma también cierto grado de especialización. Pero bueno, hoy no vamos a hablar tal cual del proceso que debería realizarse, sino de las preguntas que ustedes tuvieron. Así que vamos a ver tal cual eso. Las conferencias que estuvimos viendo anteriormente abarcaban 3 temas. Era 7 puntos para planear un vuelo fotogramétrico con dron. Vimos normativa de drones en México, que en general se parece mucho a la de los otros países latinoamericanos. Y cuáles son los productos finales y la máxima precisión que puedo llegar a alcanzar en levantamientos con drones, ¿sí? Seleccioné las preguntas que más se repetían de todas las que ustedes me hicieron, y las dividí como en categorías. Una de las que más preguntaron fue sobre el ángulo de inclinación de la cámara. Les voy a leer algunas de las que preguntaron. Cristian Zamora preguntó: hablaste de la configuración del ángulo de inclinación de la cámara en la SAP. Yo uso Drone Deploy y jamás he visto esa opción. ¿Podrías indicar dónde se ve? Eliezer dijo: ¿cómo puedo colocar el ángulo de la cámara? Cristian Zamora nuevamente: pero ¿cómo se especifica esa inclinación en apps como Drone Deploy? Y así hubo muchas personas que estuvieron preguntando cómo hacerlo en algunas aplicaciones o en Drone Deploy específicamente. Todas las aplicaciones de planeación de vuelo tienen una sección para poder indicar el ángulo de inclinación de la cámara. Recuerden que nosotros recomendamos siempre que este ángulo esté entre 75, 80, 85, cerca de 90, pero no completamente vertical. Y eso se puede especificar en Drone Deploy en las opciones avanzadas. Normalmente hay que darle clic a la parte de opciones avanzadas, donde ya podremos también indicar el porcentaje de traslape horizontal y el porcentaje de traslape, lateral y longitudinal, ¿sí? Eso respecto a el ángulo de inclinación de la cámara, ¿sí? Por otro lado, hubo muchas dudas respecto al Phantom 4 RTK. El Phantom 4 RTK, a pesar de que ya tiene un par de años en el mercado, bueno, 1 año y cacho en el mercado, y que se ha posicionado, es el único producto que DJI ha lanzado específicamente
para realizar levantamientos profesionales. Sigue habiendo muchas dudas respecto a su funcionamiento y a su desempeño. Por ahí les leo algunas de ellas. Por ejemplo, Ulises Ibarra nos comentó: cuando usamos el Phantom 4 RTK para procesar, ¿hay que usar el archivo RINEX que está junto con las fotos o ya están corregidas? Pedro nos dijo: con un DJ Phantom 4 RTK, DJI era, ¿es recomendable colocar puntos de control terrestre? Por ahí Luis Martel nos dijo: maestra, ¿es más preciso usar un Phantom 4 RTK? Y alguien más preguntó: ¿con un Phantom 4 RTK puedo omitir los 7 pasos? La conferencia número 1 era los 7 puntos más importantes para planear tu vuelo fotogramétrico con dron. Entonces, contestando la pregunta de Ulises, sí, cuando usamos el Phantom 4 RTK para procesar hay que usar el archivo RINEX que está junto con las fotos o ya están corregidas. Las fotografías normalmente con el Phantom 4 RTK ya están corregidas en tiempo real. Ese es el objetivo principalmente del RTK. Pero también se genera un archivo PPK para postprocesamiento que puede ser utilizado en caso de que se tenga alguna complicación, ¿sí? Pero en general el RTK ya genera las imágenes corregidas. ¿Y si es recomendable colocar puntos de control? Sí, no importa si tengo un Phantom 4 RTK, forzosamente voy a tener que colocar puntos de apoyo terrestre. Lo que sí cambia es que disminuye. Si tenía que colocar tal vez de manera original con un Phantom 4 profesional, que no te sea RTK, 10 puntos, tal vez ahora tenga que colocar 5 o 6. Pero recuerden, esto es súper importante, esta es una cosa que se repite mucho, esta pregunta fue bastante hecha, y deben recordar que siempre es necesario colocar puntos de control, no importa si estoy hablando de un Phantom 4 RTK, solamente son menos los que tengo que colocar. ¿Es más preciso usar un Phantom 4 RTK? Esta pregunta puede ser un poco truculenta porque depende de qué querramos decir con preciso tal cual. No necesariamente, se han hecho varias comprobaciones de si utilizo un dron RTK o si utilizo el método tradicional, de tenerlo por separado, el levantamiento de los puntos de apoyo y el vuelo fotogramétrico, que podría llegar a ser más preciso. Entonces, en algunos estudios que se han hecho es más preciso seguir utilizando este método por separado de los puntos de apoyo en campo, y el dron, cualquiera que sea. Hay otros drones que tienen también módulo RTK. Si lo sé utilizar bien, si puedo sacar el provecho, si hago una correcta planeación, si hago un correcto levantamiento con el equipo adecuado de los puntos de apoyo y control terrestre, voy a obtener una muy buena precisión. Recuerden que de cualquier manera no es posible obtener una precisión de más de unos cuantos centímetros a través de levantamientos con drones, ¿sí? Lo más que podemos llegar a alcanzar y que nos llega a prometer algunos drones hoy en día es 1 centímetro, normalmente son 2 de máxima precisión, en este caso, bueno, de tamaño de píxel, y todo el tamaño de píxel define toda la precisión de mis diferentes productos. Entonces, se requiere un proceso adecuado. Sin embargo, no quiere decir que por sí solo el Phantom 4 RTK sea más preciso. Si yo tengo otro tipo de Phantom 4 Pro, por ejemplo, y lo compenso con los puntos de apoyo y control terrestre en campo, puedo llegar a obtener exactamente la misma precisión o incluso mejor, dependiendo del proceso. Siempre es muy importante que el proceso, sin importar tal cual el equipo, sea el adecuado para poder sacar el máximo provecho, ¿sí? Y dice: con un Phantom 4 RTK puedo omitir los 7 pasos. No, no es posible omitir ninguno de los 7 pasos que mencionamos en la conferencia, que fue el punto de despegue correcto, el porcentaje de traslape adecuado. Hablamos también de el ángulo de inclinación de la cámara, las líneas de vuelo, etcétera, etcétera. Entonces, ninguno de los 7 pasos que mencionamos, la velocidad de vuelo, la altura de vuelo, se puede dejar de lado si estoy teniendo un Phantom 4 RTK. Recuerden que el dron no hace magia, el proceso de todas formas es en cierto grado especializado, entonces se requiere saber lo que estoy haciendo y lo que quiero obtener, el objetivo del proyecto, para poder llegar a los alcances adecuados. No puedo omitir ningún paso con el Phantom 4 RTK, tampoco puedo dejar de colocar puntos de apoyo y control terrestre, es indispensable colocarlos, sin embargo, sí disminuye el número de ellos, ¿ok? Esto en cuanto al Phantom 4 RTK. Si les van surgiendo dudas, igual déjenmelas aquí abajo y díganme, pues es que seguimos sin entender qué está pasando, y vamos a intentar contestarles a todos ustedes para que no quede ya ninguna duda respecto a esto, ¿sí? Otra de las preguntas que más hicieron, aquí son varias, dice: ¿cuál es el mejor dron para realizar levantamientos con drones en general? Entonces, por ejemplo, Edwin Flores Jacinto nos pregunta: ¿se pueden obtener curvas de nivel con el Mavic 2 Zoom? Bueno, vamos a ir una por una. Por ahí, por ejemplo,
No es que el dron en específico me pueda obtener o no curvas de nivel o el ortomosaico o cualquiera de los productos topográficos que obtenemos con drones. Prácticamente todos los drones pueden hacer todo el proceso. Cualquier dron que ustedes se encuentren podría llegar a realizar el proceso. Lo importante aquí es saber características del dron como las siguientes. ¿Cuál es el sensor que tiene el dron? Eso es súper importante. ¿Qué capacidad tiene? ¿Cuántos megapíxeles? ¿Qué tipo de obturador utiliza? Entonces, estas son las cosas que en realidad me importan para saber la calidad del producto final que yo voy a poder alcanzar. Otra de las cosas que me puede llegar a importar es a lo mejor la autonomía, porque probablemente yo necesito, bueno, sabemos que los drones multirotores hasta el momento lo más que me dan es un poco más de media hora de vuelo, entonces, y de ahí va bajando. Entre menor gama hacia el dron, menor va a ser también la autonomía y puede ser que solamente alcance 15 minutos de vuelo, 10 minutos de vuelo, dependiendo del tipo de dron que esté utilizando. Los drones de ala fija, por su parte, alcanzan un poco más de una hora de autonomía. Entonces no tiene que ver mucho con el dron, tiene que ver con el sensor en especial. Eso sí es súper importante, también con el tiempo de vuelo. Eso no va a definir la precisión, pero sí a lo mejor cuánto me tardo en realizar un proyecto o qué tipo de proyectos voy a estar realizando, ¿sí? Entonces, normalmente entre más caro es un dron, tiene mejor sensor, tiene mejor autonomía, mejor rendimiento, es más fácil de maniobrar también. Entonces, todos los drones van a poder generar productos topográficos, el punto es con qué precisión, y eso va a depender en gran medida de la altura a la que lo pueda volar y del sensor que en realidad tenga el dron. Eso es lo más importante. Siempre debo colocar puntos de apoyo y control terrestre, eso también. Ok, con el Mavic 2 Zoom, pues el Mavic 2 tiene un sensor de 20 megapíxeles. El Mavic 2 Zoom, la diferencia que tiene es que puede hacer zoom, es el único dron de DJI que puede llegar a hacerlo. Entonces, pues hay mucha controversia ahí cuando se dejó de vender el Phantom 4 Pro, que desde mi punto de vista es el mejor dron para poder realizar levantamientos fotogramétricos con drones. DJI lo dejó de comercializar y pues intentó canalizar a todo el mercado a dos opciones. Una es el Mavic 2 Pro en general y la otra el Phantom 4 RTK. Pues varía muchísimo en precio y también en resultados, ¿no? Entonces sí, es un abismo de diferencia entre ellos. Sin embargo, ahorita ya existe también, bueno, ya regresó de alguna manera la versión del Phantom 4 Pro versión 2, que también es muy útil para poder realizar este tipo de levantamientos, ¿sí? Dice por aquí Neftalí Abisaí López Pérez, mi duda es qué dron es el ideal para levantamientos topográficos y para modelado 3D, y me interesa aplicarlo a monumentos arqueológicos. También quisiera saber el dron más barato que me sirva para esto. Pues como ustedes saben, DJI prácticamente domina el 80% del mercado en México, pues lo domina todo, y entonces eso quiere decir también que hay mayor información sobre ellos, mayores lugares para poder hacer reparaciones, mayores refacciones, etcétera, etcétera. El mantenimiento se vuelve más sencillo. Entonces, hablando precisamente de la gama de DJI, ¿cuál es el dron que más barato que me puede hacer esto? Pues yo diría que ahorita es el Mavic Mini. Recuerden que con cualquier dron pueden hacer modelos 3D, sin embargo va a depender de las características del sensor y de lo que ustedes quieran lograr. Mavic tiene una serie de drones, es una gama muy amplia, está desde el Mavic Pro, que fue el primero, el Mavic 1 Pro, está también el Mavic 2, que tiene su versión Pro y su versión Zoom, está el Mavic Air, está el Mavic Mini también, que fue lanzado actualmente, el Mavic Air 2, que recién acaba de salir. Entonces, cualquiera de estos drones, obviamente cualquier Phantom también, todavía existen muchos Phantom 3 en el mercado, el Phantom 4, hay un Phantom, diferentes versiones del mismo Phantom 4, está la Pro, la estándar, ahora la versión 2. Cualquiera de ellos en realidad me va a permitir a mí realizar modelos 3D. El más barato para hacerlo, pues, sería uno de la gama Mavic. Los Phantom suelen ser un poco más caros. Sin embargo, estamos hablando de que, por ejemplo, ya el Phantom 4 versión 2 está rondando los 35, 37, 30 y algo también perdón, 40, bueno, estamos hablando ya de precios, pero el más barato para poder hacerlo, si no te interesa demasiado la precisión y quieres nada más modelar esta parte, podría llegar a ser un dron Mavic, en este caso el Mavic Mini, que es el dron pequeñito que pesa 249 gramos y no requiere tampoco permiso de DGAC, o que ahora es la FAC. Tengo un Mavic Air, sirve para levantamientos aéreos topográficos, dice Cristian Zamora. Pues lo mismo, les digo, todos les van a dar, con todos pueden generar curvas de nivel, con todos pueden generar ortomosaicos, con todos pueden generar 9 puntos. Aquí lo importante es saber qué precisión o qué resolución va a tener mi producto final. El Mavic Air tiene una resolución de 12 megapíxeles,
entonces pues va a ser un poco más carente, o tendría que volar mucho más bajo, y al volar más bajo eso significa también que necesito hacer más vuelos para cubrir la misma superficie, y eso va a significar que necesito que mi autonomía se va a consumir de manera mucho más rápida, el tiempo de vuelo se lo va a gastar en un espacio mucho más pequeño, y necesito hacer muchos más vuelos para cubrir la misma superficie al tener un dron con un sensor más carente. Alguien dice por aquí, Daniel dice, tu opinión del Mavic 2 Pro para altimetría. Pues volvemos a lo mismo, el Mavic 2 tiene un sensor de 20 megapíxeles, si el procedimiento es correcto podríamos llegar a tener resultados bastante aceptables, sin embargo por ahí el Mavic prometía ser muy parecido al Phantom 4 Pro, el sensor sí es de 20 megapíxeles, pero el procesador de las imágenes es distinto, entonces por ahí tiene algunas fallas de calentamiento, tiene algunas fallas en cuanto al procesamiento de las imágenes y ha habido algunas quejas, ¿no? Pero sin embargo pues se puede llegar a obtener. Dice, ¿aún puedo usar un Phantom 3 estándar para fotogrametría? Pues sí, sí podrías utilizar si es lo que tienes un Phantom 3 estándar para fotogrametría. Recuerden que como les menciono, como el sensor es solamente de 12 megapíxeles, se tiene que volar más bajo para alcanzar una precisión adecuada o para alcanzar una precisión mayor. Con un Phantom 4 Pro podría volar más alto. Estamos hablando de que si con el Phantom 4 Pro podría volar a 100 metros, tal vez con el Phantom 3 estándar tendría que volar a 60 o a 70 para poder alcanzar la misma precisión, por las diferencias entre los megapíxeles precisamente que tiene el sensor. Entonces, ¿cuál es el mejor dron para levantamientos? Actualmente, bueno, yo diría que todo el mundo estamos de acuerdo en que el Phantom 4 Pro es una de las mejores opciones que existen actualmente. Ahora DJI ha lanzado el Phantom 4 RTK, que evidentemente es el único especializado de la gama de DJI para esto. Y por ahí hay otras opciones de ala fija, por ejemplo como el IBI, que es uno de los más utilizados, que tiene también sus ventajas, como lo es una de ellas la autonomía. Y también está por ahí el Wintra, cuyo sensor es de 42 megapíxeles y eso le permite, es el único dron que permite alcanzar 1 centímetro de resolución o de tamaño de píxel, y eso nos va a dar mejores resultados también, sí. Ambos tienen ventajas y desventajas. Ok, la siguiente categoría por ahí de preguntas que ustedes hicieron fue sobre los puntos de apoyo y control terrestre. Nosotros durante las conferencias no hablamos en específico de los puntos de apoyo y control terrestre, pero sí hubo muchas preguntas, así que quiero abarcarlas en esta sección. Irene Q nos preguntó cuáles serían los puntos recomendados por área. Martín Erdmann nos dice cuál es la manera más económica para marcar puntos de control terrestre. Eduard Mateus dice cómo hacer un vuelo teniendo un GNSS. ¿Qué tipo de GPS recomiendas para los puntos de control? ¿Es recomendable un GNSS Galaxy 1 South Rover? La distribución de tus puntos de control. Ok, entonces vamos a comenzar diciendo que los puntos de control es una de las partes de mayor importancia o una de los pasos con mayor importancia para que el resultado total sea profesional, ¿sí? No podemos nunca prescindir de los puntos de apoyo y control terrestre para trabajos profesionales. Ok, entonces la distribución. La distribución es muy importante porque siempre debo tenerlos distribuidos en toda la superficie de manera homogénea. Debo tener cubierto mi perímetro, mi zona perimetral, y siempre debe haber al menos un punto al centro del polígono de estudio. Si el polígono es más o menos regular, se recomienda eso, tal cual, cubrir todo el perímetro y al menos un punto al centro. Debo procurar también que mis puntos generen triángulos, que estos triángulos no sean triángulos alargados, por así decirlo, que los puntos no sean colineales para poder obtener mejores resultados. Entonces, siempre que estén distribuidos de la mejor manera, homogéneos en toda la superficie, cubriendo el perímetro, yo recomiendo que siempre ustedes extendan el vuelo un poco más allá de la zona de estudio. Si su polígono de estudio es pues que el vuelo abarque o al menos una línea de vuelo más allá para poder eliminar las posibles distorsiones que tenemos en las orillas. Y eso quiere decir entonces que los puntos de control los pueden colocar en la zona perimetral. Los puntos de apoyo siempre que haya quiebres, también eso es importante. No muy cerca de la orilla porque ahí pues ya no habrá muchas fotografías para empatar. Recuerden que el objetivo es que caiga en el mayor número de fotografías también. Se dice que el número mínimo, sin importar la superficie de puntos de control, algunos autores dicen que debe ser 3 porque cuando tengo 3 ya me forma un plano, la figura geométrica de un plano, y esto ya lo puedo utilizar. Y otros autores sostienen que deben ser 5, 4 en la zona perimetral y 1 al centro. Recuerden que siempre debo tener 1 al centro. Y de ahí el número de puntos de apoyo y control va aumentando dependiendo de la superficie.
Algo aproximado, recuerden, les voy a dar un ejemplo ideal porque no puedo ahorita hacer la planeación de cada uno de sus vuelos fotogramétricos, porque luego ahí por Facebook nos están escribiendo, oye, pero si mi terreno es así y así y así. Entonces voy a decir algo muy generalizado y aproximado. Si ustedes tienen un terreno completamente plano o lo más plano posible, con muy poca presencia de vegetación, no accidentado, y estamos hablando, por ejemplo, de levantar 100 hectáreas. Cuando yo quiero levantar 100 hectáreas, el número sin superficie accidentada y sin tanta vegetación de puntos de apoyo que tendría que estar colocando serían 10. Sin embargo, si estoy utilizando un Phantom 4 RTK, para esa misma superficie y esas mismas características, debería estar colocando entre 5 y 6 puntos de apoyo, apoyo terrestre, ¿sí? Y de ahí pues voy aumentando de acuerdo a la dificultad del terreno. Si el terreno está muy accidentado, si probablemente tengo más presencia de vegetación, que ahorita vamos a hablar también de esa cuestión, puedo llegar hasta los 15. En las mismas 100 hectáreas puedo ir de 10 a 15 o a 16 puntos de apoyo, dependiendo de las características de mi terreno y también de la geometría del polígono que defina la zona de estudio, ¿sí? Y con Phantom 4 RTK pues puedo llegar hasta 8, 9 probablemente. Entonces de ahí voy aumentando o disminuyendo el número de puntos de apoyo y control terrestre a partir de esta cuestión de las 100 hectáreas. No quiere decir precisamente que para 300 hectáreas deba colocar 40 puntos o 35 puntos. Todo va a depender del tipo de zona, de lo accidentado que pueda estar el terreno y del objetivo que yo quiera lograr. No es lo mismo querer obtener curvas de nivel a cada 5 metros de este terreno plano que querer obtener a lo mejor las curvas a cada 20 centímetros. Obviamente no va a ser lo mismo y la forma en la que tengo que planear tanto mi altura de vuelo como el porcentaje de sobreposición y todas las otras características que vimos anteriormente y que todavía hay que estar practicando más, que hay muchas cosas ahí más por ver. Entonces el objetivo del proyecto es muy importante tenerlo siempre presente para saber cómo voy a configurar todo para poder poner cuántos puntos voy a poner también. Por aquí dice, ¿cuál es el GPS que se recomienda? Bueno, erróneamente les llamamos, todo el mundo estamos muy acostumbrados, familiarizados con el término GPS. El término correcto debería ser receptores GNSS, pero en general nadie lo utilizamos de esa manera. Se recomienda que sea mínimo de 2 bandas, porque cuando ustedes utilizan un receptor GNSS de una sola banda, van a tener una limitante en la línea base. Esta limitante normalmente se dice que es de 100 kilómetros, pero en la realidad puede llegar a ser de 70, 80 kilómetros a lo mucho. Entonces, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, aquí en México, si ustedes quieren hacer un levantamiento ligado a la red del INEGI, que prácticamente todos los levantamientos profesionales deben estar ligados a la RGNA del INEGI dentro de nuestro país, pues deben estar al menos en un rango menor a 70 kilómetros de la red más cercana. Si ya se alejan o se salen de ese rango, no van a poder ligarse a la RGNA o va a ser mucho más complejo. Entonces, yo personalmente recomendaría que el receptor GNSS que van a estar utilizando sea de al menos doble frecuencia, en realidad es la forma correcta, que sea L1 y L2. Actualmente ya hay hasta de triple frecuencia, L1, L2 y L5, que son mucho más rápidos y también tienen una mayor precisión. El costo obviamente aumenta de manera considerable, entonces al menos uno de doble frecuencia. También es preferible que tengan uno RTK para que los puntos sean levantados con mayor rapidez, pero bueno, eso ya depende tal cual de cada uno, ¿no? Que sí se recomienda el Galaxy 1 South Rover. Pues ahora sí que si ustedes lo saben manejar de la manera adecuada, cualquier equipo es bueno. Obviamente, entre más caro el equipo sea o mayor, ahora sí que respaldo proporcione la marca, por así decirlo, también voy a tener algunas ventajas de operación, pero no va a servir de nada si yo no sé operar el equipo. Entonces lo más importante es que yo sepa lo que estoy haciendo, con qué estoy trabajando, cómo funcionan los sistemas de coordenadas, cómo funciona esta cuestión de la altura ortométrica, cómo puedo hacer el cálculo de la verdadera elevación que necesito. Todo esto son conceptos, cuál es el datum que estoy utilizando, cuál es el sistema de... Todo esto es muy importante manejarlo y dominarlo, porque si no, no importa qué equipo tengan ustedes, ya sea desde el más económico o sencillo hasta el más sofisticado, van a poder llegar a tener errores, ¿sí? Entonces, todos me pueden ser útiles siempre y cuando yo pueda manejar el equipo de manera adecuada. Si sé manejar el equipo de manera adecuada y tengo los recursos, pues entonces les va a facilitar a veces la vida irse por unos que tengan mayor soporte y mayores características. Ok. La última por aquí que viene es, bueno, dice, ¿cuál es la manera más económica para marcar puntos de control terrestre?
Pues la manera más económica es si ustedes son parte de una empresa o si ustedes son parte de una universidad. Muchas veces lo que nos pasa es que en la misma universidad o en la misma empresa tienen otro departamento que ya cuenta con una estación total, que ya cuenta con un receptor GNSS o un GPS por ahí. Pues la manera más económica es utilizar estos que ya tiene la misma empresa o la universidad en caso de que ustedes sean parte de ella. Y si no, pues probablemente... recuerden que se pueden marcar con estación total, pero para poder utilizar la estación total para los puntos de apoyo es necesario también tener un punto de referencia, o sea, que haya yo levantado una línea base con receptores GNSS o que tenga un banco de nivel cerca o que tenga un punto de la red geodésica nacional pasiva probablemente o de la misma activa cerca para poder colocar ahí mi estación y de ahí partir y poder hacer el levantamiento a partir de una zona ya con una línea base conocida, ¿sí? Si no, no voy a poder utilizar eso. Entonces va a depender del equipo que ya tengan, puede llegar a ser con estación total o puede llegar a ser con un receptor GNSS de una banda, que son los más económicos en caso de que ustedes siempre trabajen en zonas urbanas. Las estaciones de la RGNA hay una por estado al menos y todas se encuentran en zonas urbanas. Entonces va a ser importante dónde están realizando normalmente los proyectos. Si ya son parte de una empresa o de una universidad, revisen si alguien ya tiene ese equipo, otro departamento, ¿sí? Ok. Me parece que ya. ¿Cómo hacer un vuelo teniendo un GNSS? Si ustedes ya tienen un receptor, pues lo primero es hacer la planeación del vuelo. Esta planeación se hace ya sea en Google Earth o tal cual en papel, pero necesitan estar viendo la zona de estudio. Se recomienda mucho que hagan una visita a campo de la zona para que ustedes reconozcan los alcances, si hay acceso, si no hay acceso, si van a tener que llegar caminando, si se puede llegar en vehículo, si van a tener de qué zona van a volar, cuál es la zona más elevada del sitio de estudio, cuál es la zona más baja. Todo esto es muy importante de saber para poder colocar los puntos. Entonces, primero colocamos y distribuimos todos los puntos de control que fueron planeados previamente en campo. Una vez que se levantan y se marcan para que el dron los pueda visualizar durante su vuelo, se hace también la planeación correcta del vuelo con dron, se ejecuta el vuelo y luego se recoge toda la información, se procesan por separado. Siempre se procesa por un lado los puntos de apoyo y control terrestre y por otro lado las imágenes. Bueno, más bien dicho, se procesan previamente los puntos de apoyo y control terrestre para dejarlos en el sistema que los necesitamos para meterlos al software de fotogrametría y ahí procesar todo junto para darle la georreferencia adecuada a las imágenes. Recuerden que las imágenes tienen los drones tienen un GPS parecido al de su celular con un error de más o menos 5 metros, 3-5 metros, entonces eso no nos sirve de nada para levantamientos profesionales y ahí es donde entra la calidad, que en este caso los puntos de apoyo y control terrestre pueden tener hasta precisión milimétrica, que ya sabemos que no puede ser de todas formas el resultado final de nuestro levantamiento, ¿sí? Muy bien, ¿cómo vamos? Por ahí todavía nos faltan algunas preguntas. Vamos a revisar la siguiente. El equipo de cómputo. Esta yo creo que nadie te dice o nadie nos habla tal cual de lo importante que es que el equipo de cómputo sea el adecuado. Porque yo creo que una de las grandes ventajas de hacer levantamientos fotogramétricos con drones es el ahorro del tiempo. Podemos ahorrar hasta un 80% del tiempo en el levantamiento, pero todo el tiempo que se van a ahorrar ustedes en campo al hacer el levantamiento puede ser que va a terminar siendo una cosa por otra y que lo terminen abarcando en procesamiento. Por ahí hay incluso algunas bromas en internet de cómo es que si tienes un equipo de cómputo básico, pues no vas a poder nunca llegar a procesar. Entonces, es necesario que el equipo de cómputo sea especializado. Les leo las preguntas que ustedes dejaron. Luz Andrea Loera Alvarado nos dijo, ¿qué equipo de cómputo requiero para procesar información de drones? Y Roberto Campollo nos dijo, ¿cuántos gigas la tarjeta de video? Entonces, nosotros siempre decimos que lo más adecuado es tener un equipo que tenga al menos las siguientes características. El procesador es muy importante, se sugiere un procesador Core i7 última generación, o de preferencia un procesador Core i9, que es el más actualizado. Eso en cuanto al procesador. Se sugiere también que tenga un disco de estado sólido, también de la mayor capacidad posible. La tarjeta de video es sumamente importante, la tarjeta de gráficos. Ya con una tarjeta de gráficos de 2 GB podríamos estar trabajando, sin embargo no va a ser suficiente. Una de 4 es mucho mejor y de preferencia trabajen con una de 8, ¿sí? Una tarjeta de 8 GB de video, que son normalmente con las que nosotros trabajamos, puede llegar a facilitarles mucho el trabajo. La memoria RAM también es muy importante. Podríamos decir que con 16 GB de memoria RAM comenzamos ya a decir que podemos trabajar, 32 de preferencia y 64 preferenciales, ¿sí? Entonces, la memoria RAM, el procesador y la tarjeta de gráficos. Se sugiere también, por ejemplo,
sistema de enfriamiento líquido, otro tipo de cuestiones extra, lo del disco de estado sólido, son muy importantes para poder tener el procesamiento adecuado. Porque normalmente en esta cuestión del procesamiento con drones siempre en el proceso surge algo que tienen que ir corrigiendo. Entonces, si el proceso original les tomó, de hecho, en las llamadas, por ahí estuvimos haciendo algunas llamadas con algunos de ustedes después de las conferencias, y alguien de ustedes me comentaba, dice, oye, es que la computadora se tardó 2 días en procesar esto, regresé y me di cuenta que había metido mal unas imágenes y que algo estaba mal, tuve que volver a ponerla a procesar y se tardó otros 2 días. Entonces imagínense, eso lo había levantado en un día en campo y ya llevaba 4 días de procesamiento. Entonces es muy importante que tengan el equipo de cómputo adecuado. Muy bien, la siguiente categoría son las aplicaciones y configuración del vuelo. Les leo rápidamente las dudas que ustedes dejaron. Está César Iván Ramírez Lomelí, dice, el MDE utilizado por MapPilot para que el dron vuele a diferente altura puede ser de un levantamiento preestablecido o del INEGI o de dónde toma el MDE. Yo les comentaba que una de las ventajas de utilizar aplicaciones como MapPilot es que me permite planear de manera más óptima, por ejemplo, vuelos lineales. Muchos de ustedes también preguntaron eso, para canales o para carreteras, ¿cómo puedo hacer la planeación de un vuelo más lineal? MapPilot es la aplicación que me permite hacer este tipo de levantamientos. El MDE que utiliza, otra de las ventajas es que el vuelo puede ser, a diferencia de las demás aplicaciones que tiene que ser a una altura constante, aquí la altura puede ser variable de acuerdo a la elevación del terreno. Este modelo digital de elevación lo toma de los servidores de mapas que ya existen, como los mismos servidores que conocemos o que utilizamos en ArcGIS o en otros sistemas de información geográfica, y puede llegar a no ser muy preciso o a no estar actualizado. Deben tener cuidado con ello. Si la zona ha cambiado mucho últimamente, probablemente el modelo digital de elevación no está totalmente actualizado, ¿sí? Pero no puedo introducir uno que yo haya realizado. La única aplicación que me permite introducir un modelo digital de elevación que yo haya realizado por mí mismo con dron, en este caso es el Phantom 4 RTK, que me permite cargarlo de manera directa, ¿sí? Muy bien, Jenner Alexis Aldívar Ayala nos dice, ¿cuáles serían la configuración de los parámetros de vuelo exclusivamente para generar modelos 3D precisos? Habría que ver a qué se refiere exactamente con modelos 3D, porque no sé si estamos hablando de este mesh a partir de la nube de puntos, o si está hablando de hacer reconstrucción tal cual, por ejemplo, de edificios o de monumentos, o solamente, por ejemplo, del tajo de una mina. De hecho, esa pregunta también viene por ahí, la del tajo de la mina. Pero cuando estamos hablando de superficies que voy a volar de manera plana, como en este caso el tajo de una mina a cielo abierto, el vuelo sería totalmente en 2D, el mismo vuelo fotogramétrico. Recuerden que a final de cuentas la fotogrametría me permite obtener 3 dimensiones o mediciones en 3 dimensiones, tanto altimetría como planimetría, a través de fotografías que estaban en 2 dimensiones. El punto es que las fotografías están sobrepuestas con cierto ángulo de diferente inclinación para poder generar tercera dimensión. Entonces, la configuración para poder tener mejor, pues es un mayor traslape. Recuerden que no tampoco me tengo que pasar del porcentaje de traslape. Muchas veces si quiero hacer un mejor modelo 3D puedo hacer un doble grid. Entonces puedo hacer tanto en un sentido como en el sentido ortogonal para poder generar mejores modelos en resultado. Por ahí Lilia Lisbeth Bastida Ortiz nos pregunta, ¿las aplicaciones que mencionó se pueden usar para cualquier modelo de dron? Pues prácticamente todas las aplicaciones que mencionamos son para todos los drones de DJI. Muchas de ellas también admiten algunos drones Parrot y de otras marcas. Sin embargo, no todos son para todos los sistemas operativos. Les mencionaba que algunos son hechos exclusivamente para Android y otros son hechos exclusivamente para iOS, para sistema operativo iOS. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, MapPilot no puede correr en Android, ¿sí? Dice, programa gratis para hacer el vuelo. Para hacer vuelo hay muchos gratis. Está Drone Deploy y Pix4D son los más utilizados. Pix4D y Drone Deploy son totalmente gratis. Tienen una versión que ya es de paga, pero eso si ustedes quieren otro tipo de características premium que no las van a necesitar para hacer un vuelo normalmente. Entonces, Pix4D y Drone Deploy son las gratis para hacer el vuelo. ¿Cómo coloco el porcentaje de traslape? Dice Alejandro Carrera. Pues tal cual ahí hay un engrane de configuración y características. En Drone Deploy en las opciones avanzadas, estas que les menciono, entonces ahí es donde voy a estar colocando el porcentaje tanto lateral como longitudinal de sobreposición o traslape, que es muy importante también. Recuerden que es muy diferente a fotogrametría tradicional porque los drones no tienen cámaras métricas como tal. Narayana dice, ¿qué formato tienen los archivos generados por la app después de completar el vuelo? Normalmente todos estos drones
de los que hemos estado hablando me generan imágenes en JPG, ¿sí? Entonces las imágenes son JPG. Algunos sensores de otras regiones del espectro electromagnético, como pueden ser otros sensores multiespectrales, me generan imágenes de formato crudo o formato RAW, que puedo utilizar posteriormente para ciertos procesamientos, ¿sí? Jesús Roberto del Castillo Hernández nos dice, para un trabajo donde se pide altimetría y planimetría, ¿tendría que hacer 2 vuelos por separado? No, Jesús, no es necesario hacer 2 vuelos por separado. Un solo vuelo me permite generar resultados tanto para altimetría como para planimetría. Por aquí Liliana Lisbeth Bastida Ortiz dice, las aplicaciones que mencionó, perdón, esa ya se sabía el video, esa no. ¿Ninguno de ellos hace vuelos para carreteras o canales? Preguntó alguien más. Era lo que les mencionaba, la aplicación más óptima para carreteras y canales es MapPilot. Muy bien. La siguiente sección, que yo creo que es una de las más interesantes y que muchos de ustedes que ya realizan vuelos les parece bastante complejo, es árboles y terrenos complejos. ¿Qué pasa cuando tengo presencia de mucha vegetación densa o de grandes cañadas o diferencias de alturas muy grandes? Por ahí Cristian nos preguntó, si tengo unas zonas con partes altas y planas, ¿qué recomiendas? Bruno Ramos nos dijo, ¿cómo podría realizar un vuelo a diferentes alturas? Y Francisco Javier González nos dijo, ¿cómo resuelvo el tema de los árboles? Vamos a dividir esto en 2 partes. Vamos a comenzar con los árboles. ¿Qué pasa con esto de la vegetación y los árboles? Pues bueno, es imposible que nosotros con un dron podamos hacer vuelos cuando la vegetación es demasiado densa. Necesitamos siempre ver al menos unas zonas donde se pueda ver el terreno natural. Si yo no alcanzo a apreciar el terreno natural, es imposible que mi corrección o mi trabajo final vaya a ser el adecuado. Entonces, tengo que procurar que en ciertas zonas donde voy a colocar al menos los puntos de apoyo y control terrestre, sea visible el terreno natural y que el dron lo alcance a ver. Sí, eso es muy importante. En caso de que eso sea imposible, de que no pueda en realidad despejar algunas zonas o que no encuentre zonas despejadas de vegetación, pues lo más recomendable aquí sería, hay 2 cosas que yo creo que podríamos hacer. Utilizar directamente un sensor LIDAR, que pese a lo que podemos llegar a escuchar o a creer de que penetra la vegetación o traspasa la vegetación, no es que traspase la vegetación, simplemente es que es un sensor óptico o en este caso de un haz de luz, que me permite encontrar huecos de manera mucho más sencilla entre las hojas de la vegetación y eso me va a permitir encontrar valores del terreno natural de mejor manera. Entonces puede llegar a ser esta una de las mejores opciones y la otra opción es en las zonas donde definitivamente no pueda alcanzar a ver el terreno natural, tengo que meter estación total para poder complementar. Si mi zona completa abarca una zona que tiene vegetación y una zona que no tiene tanta vegetación, podría llegar a ser el vuelo con dron y en la parte en la que no alcanzo a visualizar qué hay en el terreno natural tendría que conectar o complementar con el uso de estación total forzosamente, ¿ok? Y eso ya lo puedo complementar todo en un proyecto solo para poder generar resultados adecuados. Pero no hay manera de que mágicamente el dron resuelva el tema de la vegetación, ¿ok? Ahora con los terrenos complejos, ¿qué pasa cuando tenemos estas cañadas muy pronunciadas o cerros muy de pendientes muy pronunciadas? La opción que se recomienda normalmente es hacer vuelos a diferentes alturas. No le puedo planear yo al dron, ponerle en la planeación del vuelo que lo haga a diferentes alturas, sino que lo que voy a tener que estar haciendo son los diferentes vuelos por separado. Entonces se recomienda que primero se conozca la zona de estudio y se conozca cuál es la zona de mayor elevación dentro de la zona y cuál es el punto de menor elevación dentro de la misma. A partir de eso, conociendo el punto de mayor elevación y el de menor elevación, se va a comenzar a planear, bueno, ahora qué es lo que quiero obtener de aquí, curvas de nivel a cada cuánto, o un ortomosaico con qué tamaño de píxel, y basándonos en eso va a ser la elevación que yo voy a tomar, qué dron tengo, qué sensor tiene mi dron, a qué elevación puedo volar a partir del punto más alto, a lo mejor son 50, 70, 80, 100 metros a partir de ese punto, y luego a lo mejor a 30 metros a partir de ese punto más alto. Recuerden que siempre tienen que verificar que no haya obstáculos cerca. Y a lo mejor en la zona de la cañada o en las zonas más bajas voy a tener que realizar otros vuelos de diferentes superficies o más locales para poder alcanzar a apreciar el detalle, sobre todo en la zona que más me interesa. Entonces definitivamente son vuelos por separado, son vuelos a diferentes alturas que después en el software voy a poder utilizar para generar, para reconstruir el terreno completamente, ¿sí? Muy bien. La siguiente sección es software de procesamiento y presentación final de productos. Les leo rápidamente las preguntas que tuvieron por ahí. ¿Qué tan bueno es Recap para fotogrametría? De Gerardo Bocanegra García.
Recap es una sección de Autodesk. Muchas de las empresas me ha tocado mucho que, sobre todo en minería o cuando vamos a capacitar a empresas como universidades también, ya compraron todo el paquete de Autodesk y tienen este convenio por no sé cuántos años y tienen todo lo que viene con él. Entonces quieren utilizar Recap. Si ya lo tienen, pues yo creo que vale la pena poder utilizarlo. Pero la verdad es que todos estos gigantes que ya existían como ArcGIS, por ejemplo, que también sacó su versión para procesamiento fotogramétrico, el mismo DJI, que últimamente también sacó DJI Terra para poder procesar imágenes de manera fotogramétrica, y el Recap de Autodesk, pues tienen todavía ciertas carencias o ciertas cuestiones que no es precisamente que sean malas, pero a lo mejor voy a tener más complicaciones en el camino o los resultados no van a ser los que yo esperaba siempre, a diferencia de los dos programas que ustedes saben que dominan actualmente el mercado, que son Pix4D, Mapper Pro y Agisoft o Agisoft Metashape, que ya evoluciona Metashape, ¿sí? Entonces normalmente esos son los dos que utilizamos. No quiere decir que Recap sea malo, si ya cuentan con él valdría la pena igual utilizarlo, pero siempre comprueben también sus resultados. Giovanni Loaiza dice, ¿el producto final de las imágenes ya con traslape y altura se puede trasladar a un plano en AutoCAD, por ejemplo? Ese es totalmente el objetivo. Yo no puedo entregarle a un cliente normalmente en Pix4D, no le voy a decir como, mira, este es mi reporte de Pix y esto es lo que me genera como resultado el Pix. Entonces yo tengo que trasladar todo esto a planos, lo que es lo que se entrega de manera convencional. Requiere cierto grado de especialización, como ya les mencionaba. También por ahí se me pasó a decirles qué pasaba también con la vegetación y las curvas de nivel. Rápidamente hago un paréntesis. Hay ciertas formas también de poder obtener a las zonas en las que no puedo quitar la vegetación o en las que puedo llegar a inferir el comportamiento del terreno. Normalmente la gente lo que quiere hacer siempre es limpiar la nube de puntos. Entonces por ahí hay otras metodologías que podemos llegar a utilizar, que nosotros podemos, normalmente enseñamos en nuestros cursos para que tú aprendas, porque limpiar la nube de puntos o clasificarla, utilizar clasificación, puede llegar a ser o muy tardado o no el camino adecuado o no darme los resultados correctos. Entonces, ¿qué más puedo hacer aparte de esta cuestión de la manipulación de la nube de puntos para poder generar curvas de nivel adecuadas cuando tengo terrenos con mucha vegetación? Esa es una de las cosas que les enseñamos porque toma tiempo también en el software, ¿no? Pero sí, definitivamente puedo trasladar todos mis resultados a AutoCAD siempre y cuando sepa que la información que estoy utilizando es la correcta y tenga mi referencia adecuada, etcétera, etcétera. William R.O. nos pregunta, ¿hay diferencias significativas al utilizar CivilCAD o ArcGIS, QGIS para obtener curvas de nivel a partir de la fotogrametría? Pues como les mencionaba precisamente ahorita, las curvas de nivel pueden obtenerse de varias maneras. Los softwares de fotogrametría como el Pix4D ya me generan unas curvas en automático que normalmente no corresponden a la realidad o no están, pues la verdad es que no me van a servir de mucho las que me genera el software en automático. Yo tengo que hacer procesamientos independientes para poder llegar a las curvas de nivel más adecuadas. Que si hay diferencia al utilizar Civil, ArcGIS o QGIS, pues tal cual como ustedes ya saben, los softwares tienen algunas ventajas, desventajas. Si ustedes ya tienen ArcGIS pueden utilizarlo, pero este procedimiento del que yo les hablo no solamente es utilizar un sistema de información geográfica, también un programa CAD, es una mezcla un poco de todas ellas, incluso ahí de pronto tenemos que usar algún programa Mapper, otras cosas, ¿sí? Entonces sí se requiere una combinación de varios software para llegar a las curvas de nivel más precisas y profesionales que se debe llegar. Las curvas yo creo que es uno de los productos que más se requieren, que el cliente más aprecia y más necesita, y también es más complicado a llegar a hacerlas como que correspondan a la realidad y que tengan la precisión adecuada, así hay que tener cuidado en eso. Ok, por ahí en otra sección completamente distinta dice, ¿qué equipo necesito para hacer levantamientos con drones? Y Jordan nos preguntó, si tengo un dron Phantom 4, además un equipo GPS topográfico, ¿se puede realizar un levantamiento? Pues yo diría que el equipo más básico que ustedes necesitan para poder hacer levantamientos con drones es el dron, definitivamente, el receptor GNSS tal cual como ya tiene Jordan, y el equipo de cómputo. Esas partes son súper importantes, ¿sí? Entonces el equipo de cómputo ya mencionamos las características que debe tener y por qué es importante. El receptor GNSS es lo que le va a dar la precisión final, o los puntos de apoyo bien procesados con un buen receptor, es lo que le va a dar la precisión final a mi proyecto. No importa si tengo un Phantom 4 RTK, necesito colocar puntos de apoyo y control terrestre. Y el dron. Obviamente dependiendo del dron que tengan, la capacidad del sensor que este maneje va a ser también el resultado final que pueden llegar a alcanzar. Entonces procuren tener siempre, yo diría que para mí la combinación ideal es tener un receptor GNSS RTK. Ya está, iba a ser aquí comercial, pero bueno, cada quien obviamente el que quiera elegir. Y un Phantom 4 Pro
que a lo mejor ya no existe tal cual. Para mí, desde mi punto de vista, con una computadora con las características que les mencioné anteriormente, es la mejor combinación para poder hacer levantamientos con drones. Pero sí, no se avienten solamente con el dron. Necesitan dron, equipo de cómputo y receptor GNSS. Si pueden acceder a uno RTK, de preferencia RTK, para que el tiempo de levantamiento disminuya aún más. ¿Sí? Y además, si pueden tener uno de doble frecuencia, también eso es muy importante para, para el levantamiento de los puntos. Muy bien, y en general hay otra serie de preguntas que les voy a ir diciendo, ya esto es para terminar todavía aquí con los tips. Si tienen más preguntas, les digo igual, déjenlas aquí, vamos a intentar contestarlas. Suscríbanse también a la página de Geodrones porque, por ejemplo, cada lunes publicamos una infografía y en la infografía les damos algunos tips, alguna información de lo más relevante, entonces vamos a estar contestando a través de estas infografías con las preguntas que ustedes nos dejen aquí abajo. También en ocasiones les ponemos algunos artículos, si se meten a la página de Geodrones hay artículos totalmente gratis sobre toda la información que necesitan saber sobre los puntos de apoyo y control terrestre, con qué equipo levantarlos, qué precisión puedo alcanzar, etcétera, etcétera. Muy bien, otra pregunta ¿es recomendado realizar catastro con drones? Si saben hacer levantamientos con drones, sí. Si no, por favor, no. Yo creo que el catastro es una de las áreas pioneras en esta cuestión de levantamiento con drones. Fueron de los primeros que alzaron la mano y dijeron, vamos a hacer esto con drones, y decidieron comprar el servicio, tal cual contratarlo, pero sin embargo también fueron los que más se han topado con malos proveedores de servicio. Entonces, en muchos municipios de México el catastro con drones está mal hecho o está mal levantado por las deficiencias en todo el proceso que les estoy mencionando, por no saber cuántos puntos colocar, dónde colocarlos, cómo procesar estos puntos, cómo ligarlos a la RGNA, cómo hacer el procesamiento fotogramétrico, a qué altura volar, con qué dron en ciudad, etcétera, etcétera. Hay 1000 factores que tenemos que considerar y muchas veces, lamentablemente, los proveedores de servicio no los consideraron. Mucha gente que tal vez no es del ramo y que no estaba tal cual especializada en esto, pudo llegar a hacer este trabajo y se dejó de creer de alguna manera en el trabajo de levantamientos fotogramétricos con drones. Sin embargo, yo creo que puede ser una herramienta muy útil para catastro, puede hacer el proceso mucho más eficiente, entonces definitivamente sí se puede utilizar para catastro, pero hay que saber utilizar el equipo, saber qué equipo utilizar y saber cómo hacerlo, ¿sí? Pero yo creo que sí, o sea, definitivamente sí. Levantamiento topográfico, ¿recomiendas un ala fija o multirotor? Además, ¿qué software recomiendas respecto a fotogrametría? El ala fija o el multirotor va a depender de dónde vuelen y qué superficies. Les mencionaba ya que una de las ventajas del multirotor es que tienen mucha flexibilidad al despegar y al aterrizar. Pueden prácticamente despegar y aterrizar en zonas muy restringidas. Los ala fija no. A pesar de que sí despegan de manera relativamente sencilla, para aterrizar necesitan una especie de pista y una superficie mayor. Entonces va a ser más complejo aterrizar, por ejemplo, en ciudades. Esto para los ala fija. Otra de las desventajas de los ala fija es que no tienen un gimbal o un estabilizador, a diferencia de los drones multirotores, que permite estabilizar en 3 ejes la cámara para poder tener un mejor control de las imágenes. Sin embargo, los ala fija tienen la ventaja de que la autonomía es mucho mayor a la de un dron multirotor, ¿sí? Lo del tiempo de vuelo, que hablábamos de que una sola batería les puede durar más de 1 hora, y a los multirotores media hora por mucho. Entonces, si tú vas a tener superficies pequeñas y difíciles de tener espacios libres para que pueda aterrizar el dron multirotor, y por superficies pequeñas me refiero incluso hasta 500 hectáreas, una cosa así, ¿no? Entonces, si ya estamos hablando de más de 500 hectáreas, probablemente sea importante empezar a considerar un dron de ala fija, ¿sí? Es muy importante que siempre tengan baterías extras, muchas baterías extras. Entre más baterías extras tengan, mejor, ¿sí? Para poder no tener que estar cargando, porque si no, pues se hace muy largo el tiempo de levantamiento. Dicen por aquí, requiero obtener el volumen de una mina a cielo abierto. Para obtener este dato necesito hacer a fuerza un vuelo 3D, o con un vuelo normal puedo obtener este dato. Yo quiero creer que se referían por vuelo normal a este vuelo fotogramétrico 2D, cuando seleccionamos en la aplicación de vuelo qué tipo de vuelo quiero realizar. Recuerden nuevamente que la fotogrametría es la ciencia que me permite obtener mediciones en 3 dimensiones a través de fotografías en 2 dimensiones. Entonces, definitivamente, si ustedes saben hacerlo bien y colocar los parámetros adecuados para poder obtener el volumen o las mediciones tridimensionales de una mina de tajo a cielo abierto, pueden hacerlo con un vuelo 2D. Si eso nos referíamos con vuelo normal, se puede hacer definitivamente con un vuelo 2D y procesar para poder obtener después estos cálculos en 3 dimensiones, ¿sí? Esta pregunta me llamó bastante la atención. Dice,
Un ingeniero cualquiera puede presentar una topografía o un plano topográfico realizado con un dron o debe ser soportado por la firma de un topógrafo profesional. Pues no un ingeniero cualquiera, tiene que ser definitivamente un ingeniero que sepa de esto y no necesariamente ingeniero. En este rubro hay ya arquitectos, hay yo creo que nada más arquitectos tal vez, arquitectos e ingenieros que no necesariamente son ingenieros civiles, pueden ser ingenieros geomáticos, ingenieros geólogos, ingenieros geógrafos, que se están metiendo a esta cuestión de los drones y que yo creo que es muy válido cuando tú tienes este conocimiento y esta capacitación y cuando lo estás realizando, pero bueno, depende también del proyecto que vas a hacer. Si es una licitación y en la licitación te están pidiendo que la firma sea en específico de un ingeniero topógrafo o de un ingeniero geomático y actualmente ya te van a empezar a pedir además que el piloto de dron tenga el registro ante la DGAC o lo que ahora es la FAC, o que tengas probablemente la autorización de piloto o la licencia de piloto o el registro de tu dron, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender del proyecto y las especificaciones que te solicite. No necesariamente es un ingeniero topógrafo el que pueda hacer levantamientos con drones. Pueden ser arquitectos, otro tipo de ingenieros. Lo importante es tener el conocimiento adecuado para poder llegar a realizarlo, ¿sí? En los cursos nosotros hemos tenido, les menciono, o sea, hasta ingenieros geólogos, geógrafos, arqueólogos, geohidrólogos, geomáticos, toda esta cuestión, civiles, obviamente, topógrafos, arquitectos. Entonces puede ser útil en realidad para toda esta rama de personas que nos desarrollamos en este ámbito, ¿sí? En otras palabras, esta precisión que mencionan, ¿qué escala estará teniendo? Las escalas que estamos manejando con drones normalmente son como de 1 a 1000, 1 a 5000, es más o menos la escala que podríamos estar manejando en levantamientos con drones, dependiendo otra vez de la altura de vuelo y de todas las características para poder programar el vuelo fotogramétrico, ¿sí? Dice, en base a tu experiencia, ¿cada cuántas horas de vuelo se requiere el mantenimiento del dron? El mantenimiento del dron es súper importante también que lo realicemos porque si no, de pronto es como que se cayó mi dron de la nada, no sé qué pasó, todo estaba muy bien, de pronto ya no me respondió y ya no pudo regresar a casa. Entonces es muy importante que ese mantenimiento se lo den dependiendo del uso. Si el dron tiene un uso continuo bastante elevado, va a ser necesario que el mantenimiento lo hagan cada mes o cada 2 meses incluso. Si el dron tiene un uso no tan rudo o no tan frecuente, podríamos decir que cada medio año o cada 6 meses es suficiente para poder hacer este mantenimiento del dron, ¿sí? Recuerden también revisar sus baterías porque tienen un tiempo de vida limitado. Y por último, ¿cómo se debe realizar el procesamiento cuando las imágenes digitales en campo son demasiadas, 20 vuelos o 200 fotografías aproximadamente por vuelo? Los mismos softwares, cuando tú te capacitas con los software, como por ejemplo Pix4D, te dicen que cuando tienes proyectos demasiado grandes tienes que hacerlos en tramos. No precisamente un procesamiento para cada vuelo, en este caso que tienes 20, que bueno, no son tantísimas fotografías, 200 fotografías pues no es nada cuando tienes un equipo de cómputo adecuado, no parece algo tan complejo, pero probablemente lo tengas que dividir en tres grandes proyectos que al final vas a poder unir. Entonces sí es importante dividirlo en secciones para el procesamiento y después unirlo todo como un solo proyecto para poder obtener el mejor resultado, porque si no voy a tener problemas en el procesamiento. Ok, pues en general estas fueron las preguntas más realizadas por ustedes. Espero que haya quedado claro, espero que les haya podido ayudar y que se lleven al menos una cosa hoy a su casa que digan, esto me hizo cambiar mi forma de verlo, me hizo aplicarlo. En la descripción del video dejamos también el enlace para toda la información respecto a la capacitación. Son 3 días intensos de capacitación. Sí es bastante información la que manejamos porque sí queremos que se capaciten lo más que puedan y que ustedes mismos puedan practicarlo. Una de las grandes ventajas de nuestro curso es que no solamente les vamos a enseñar todo lo teórico, sino que ustedes lo van a estar haciendo. Y haciéndolo es como lo aprendemos a final de cuentas. Entonces van a manejar los receptores GNSS, van a volar los drones, van a utilizar computadoras para poder procesar hacer el procesamiento fotogramétrico. Entonces no muchos cursos te permiten hacer esto. Tú vas a hacer todo, vas a hacer la planeación y vuelo de dron tal cual tú mismo. Por ahí hemos perdido algunos drones. Normalmente no se pierden drones en las prácticas. Vas a hacer tú también el levantamiento de los puntos de apoyo y control terrestre. Utilizamos tanto estación total como receptores GNSS para que aprendas a hacerlo con los 2 equipos. Y también vamos a ver el procesamiento en los 2 software. Lo vemos en ambos, tanto en Pix4D como en Agisoft Metashape, para que si tú quieres utilizar cualquiera de ellos posteriormente, nosotros vemos ahí en ambos para que lo puedan realizar. Si les interesa está el link en la descripción.
Si no, nos pueden mandar un mensaje, déjenos sus comentarios, sus dudas y vamos a estar, síganos en la página y en las redes sociales, por ahí tenemos más contenido para compartir con ustedes y esperamos seguir en contacto, ¿sí? Me dio un gusto estar platicando el día de hoy con ustedes. Cualquier cosa, estamos pendientes a través de la página de Facebook, del canal de YouTube y de Instagram y pues nos vemos pronto.